Muchachos, muy buenos días para todos. Bueno, vamos a comenzar la clase del componente numérico. Los va a acompañar hoy el profesor Jair, el profesor de informática del colegio, y mi persona, Juan Carlos Medina, para los que no me conocen, no estuvieron en la clase de hace 8 días. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar eh, mirando los monitores. A ver, me van a activar el micrófono, Juan Pablo Tuberquia. Juan Pablo, ¿estás ahí? Juan Pablo Tuberquia. Bueno, ¿qué más era de mis monitores hace 8 días? Por favor, me hablan los que eran monitores, que no recuerdo, si no, Juan Pablo. Yo, profe Isabel Sofía Paredes. Isabel Sofía. Yo, Isabel. profe. Sí, despacio. Isabel Sofía Parada, ¿cierto? Sí, Isabel, señor. Isabel Sofía, ¿es de qué grado? 9-1. Era 9-1, ¿cierto? 9-2. 9-2. Tuberquia no está. Bueno, el otro, Profe, ¿quién era? Yo, profe, profe. Sí. El otro monitor, ¿quién era? Yo, profe. Joan Samuel Mora. Joan Samuel Mora. Listo. ¿Y Juan Pablo sí está? Juan Pablo Tuberquia. sí, profe, sí, solo que me quedó. Listo. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. Bueno, entonces en la guía íbamos acá, en la parte de operaciones con fracciones, aprendimos a manejar suma de fracciones y resta de fracciones, ahí quedamos. Íbamos para la multiplicación y la división, ¿cierto? Haz un repasito de suma y resta, ¿cierto? De fracciones. ¿Listo? Bueno. Bueno, a ver, vamos a hacer un ejercicio de suma y uno de resta. A ver, Juan Pablo, ¿estás ahí? Sí, señor. Listo. Miremos a ver, si yo voy a sumar 1/2 más 3/4, ¿cómo lo haría Juan Pablo? Según lo que aprendimos en el video hace 8 días. Se suman en X. Se suman en X, ¿cierto? Y en X es, o sea, lo que siempre nos dijo el video, uno siempre suma multiplicando, pero hay que saber qué voy a multiplicar, ¿cierto? Siempre uno suma o resta multiplicando. La operación, a pesar de que es una suma, la operación se hace con multiplicando. A ver, ¿qué multiplico primero? Juan Pablo. Profe, multiplicamos 2 por 4, 8. O sea, los denominadores. 2 por 4, 8. Y lo colocamos aquí. ¿Listo? Muy bien. Y luego, Multiplicamos 1 por 4, 4. 1 por 4, 4. Y lo colocamos acá. Más 3 por 2, 6, profe. 2 por 3, 6. O 3 por 2, 6. Igual. Ahí sí sumamos. 4 más 6, 10. 10 octavos. Igual, simplificamos, la respuesta sería 10 octavos, simplificando daría 5 cuartos. ¿Listo? 5 cuartos. Bueno, si fuese una resta, exactamente igual. A ver, miramos una resta. Por ejemplo, 2 tercios menos 3 quintos, por decir algo. A ver, me ayuda ahí
En esa resta me va a ayudar Isabel Sofía. ¿Cómo sería esa resta? Primero se multiplicarían los denominadores, que sería 3 por 5, 15. 15, muy bien. Después se multiplicarían los numeradores con los denominadores en X, que sería 2 por 5, 10. 10, muy bien. Menos Menos 3 por 3, que es 9. 9. Muy bien. Y luego se resta, común y corriente. 10 menos 9, 1 sobre 15. Ya esta sería la respuesta. Entonces, eso es lo que nos enseñaron hace 8 días en el video, ¿cierto? Lo que les explicamos. Cómo sumar o restar fracciones y siempre se utiliza la operación multiplicación. Hay que saber es cómo se multiplica, ¿cierto? En qué orden y qué números se multiplican. ¿Listo? Entonces está la suma y la resta. Ahora, la pregunta es, si fuesen, Jair, silenciámoslos a todos y que solamente los monitores tengan micrófono. Sí, ya. ¿Listo? Bueno, a ver, si fuesen 3 fracciones, ¿qué haríamos? ¿Cierto? Entonces, si fuesen, por ejemplo, a ver, 3 cuartos más 2 tercios menos un sexto. ¿Listo? A ver, Juan Pablo, perdón, el que sigue, que es Joan Samuel Mora. ¿Qué harías tú si fueran 3 fracciones? Si fueran 3 fracciones, imagino que es casi igual. Sería primero hacerla. Hágale tranquilo. Si no saben, me dicen, no sé, profe, enséñeme. ¿Listo? Oh, pues, le voy a enseñar un método alternativo, ¿cierto? Una podría ser, a ver, sumar estas 2 primeras y Sí. obtener un resultado. Y lo que me dé, restarle un sexto, ¿cierto? Eso sería un método alternativo, ¿cierto? Como ya sé sumar 2 fracciones, entonces sumaría estas 2 primeras, ¿cierto? Esa es la respuesta que yo quería que me dijeras, John Samuel. Sumar esas 2 fracciones, obtener una fracción. Y el resultado de esas 2 fracciones, restarla con esta. ¿Listo? Ese sería lo que normalmente haría un estudiante que no supiera el método que les va a enseñar. Entonces, aquí les voy a enseñar un método un poquito distinto al anterior, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es para sumar 3 fracciones, ¿cierto? Se utiliza un método distinto, ¿cierto? Bueno, pero podría hacer lo que yo acabo de decir, sumar estas 2 fracciones, obtener un resultado y restarle un sexto al resultado de la suma de estas 2 fracciones y ya obtener un tercer resultado. ¿Listo? Pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Listo? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo sacando el mínimo común múltiplo de 4, de 3 y de 6. ¿Cierto? Entonces, se descomponen al mismo tiempo el 4, el 3 y el 6. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo. ¿Listo? Esto nos lo han enseñado desde primaria. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Es un número más grande que el 4, que el 3 y el 6, pero que contiene exactamente al 4, al 3 y al 6 un número de veces exacto, ¿cierto? Entonces empezamos, mitad. Ayúdame, Samuel. La mitad de 4. 2. 2. La mitad de 3. No Se tiene. baja porque no tiene mitad. Perfecto. ¿Y la mitad de 6? 3. 3. Sigamos. Mitad. Mitad de 2. 1. 1. Mitad de 3. Se baja. No tiene, se baja. Mitad de 3. No tiene, se baja. Como ya terminé con mitad, sigo con tercera, ¿cierto? Siempre es en orden de los factores primos. Ahora, tercera de 3, 1. Y tercera de 3, 1. Cuando todos terminen en 1,
¿cierto? Entonces, los números que aparecen al lado derecho, estos tres números que aparecen acá, cuando los multiplico, 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. 12 sería el mínimo común múltiplo ¿de quién? De 4, de 3 y de 6. 12 es un múltiplo de 4, un múltiplo de 3 y un múltiplo de 6. ¿Cuántas veces cabe el 12 en el 4? 3 veces. ¿Cuántas veces cabe, perdón, el 3 en el 12 cabe 4 veces y el 6 en el 12 cabe 2 veces? Listo. Bueno, entonces ahora se hace lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué se hace? Después de sacar el mínimo común múltiplo, se hace lo siguiente. Todos los denominadores los vamos a colocar con denominador 12, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es una amplificación de las fracciones, de estas tres fracciones, de modo que todas tengan igual denominador, 12. Entonces, ¿por cuánto debo multiplicar el 4 para que me dé con 12, Samuel? ¿Por cuánto? 3 veces. Por 3. Entonces, esta primera fracción la vamos a multiplicar por 3. Bueno, ¿por cuánto debo multiplicar el 3 para que me dé 12? 4. Por 4. Entonces, la segunda fracción la vamos a multiplicar por 4. ¿Por cuánto voy a multiplicar el 6 para que me dé 12? 2 veces. Por 2. Entonces, cuando yo multiplico esta fracción por 3, debo multiplicar tanto el numerador como el denominador, ambos. Entonces quedaría así, 3 por 3, 9. Entonces quedaría así, 3 por 3, 9. Y 3 por 4, 12. ¿Cierto? O sea, ahí estoy amplificando la fracción. Más esta por 4, 4 por 2, 8. Y 4 por 3, 12. Y luego esta, 2 por 1, menos 2 por 1, 2. Y 2 por 6, 12. De esa manera encuentro otras tres fracciones equivalentes, ¿cierto? A esas tres fracciones, pero que tengan igual denominador, ¿cierto? Entonces ya se convierte en la suma o la resta de fracciones homogéneas. Entonces ya eso es muy fácil para nosotros. Sabemos de que cuando son fraccionarios homogéneos se coloca el mismo denominador y se suman o se restan los numeradores. Entonces 9 más 8 menos 2. 9 más 8, 17. 17 menos 2, 15. Entonces esto daría 15 doceavos. Todo el mundo, por favor, tomando nota de lo que estoy haciendo, que lo estoy haciendo despacio, para que todo el mundo tome nota de cómo se hacen, porque en la actividad existen varios ejercicios que son de 3 fracciones. ¿Listo? Profe, yo cuando estaba resolviendo la primera actividad también hice ese método, sino que me puse nervioso y por eso Ok, estaba tranquilo, Samuel. pero yo Ok. también ya Y hacía si este mismo aplicas este procedimiento. método, muy bien. Sí. Ahora vamos a simplificar. ¿Sí? Entonces, 15 y 12 tiene tercera. La tercera de 15 es 5 y la tercera de 12 es 4. Entonces, obtenemos como resultado 5 cuartos. ¿Listo? Ese es el método para sumar o restar cuando son tres fraccionarios, tres, cuatro o más fraccionarios. Se saca el mínimo como múltiplo de los denominadores, se amplifica cada uno de las fracciones, se amplifica cada una de las fracciones que tengan igual denominador, multiplicando arriba y abajo por un número apropiado, de modo que tengan el mismo denominador. Y luego se suma y se resta, y luego se saca la respuesta. ¿Listo? Entonces, ahí está. Para sumar y restar y combinación de suma y resta cuando son cuando son 3 o más fracciones. Listo. Vamos para la multiplicación. A ver, vamos a trabajar la multiplicación. Recordemos que en el video, si ya vieron el video, recuerden que para multiplicar fraccionarios, entonces la multiplicación siempre se hace derecho. Si yo tengo A sobre B por C sobre D, entonces para multiplicar se multiplica derecho. Numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Entonces si yo tengo, por ejemplo, 5 cuartos y lo voy a multiplicar con 3 sextos, por decir algo. ¿Listo? A ver,
Seguiría Juan Pablo Tuberquia. ¿Cómo multiplico ahí? ¿Cuánto daría? Juan Pablo. Profe, Sí. 5 por 3, 15 y 4 15. por 6, 16. 4 por 6, 20. 24. ¿Listo? Bueno, entonces se multiplica derecho para multiplicar fracciones. Entonces 5 por 3, 15 y 4 por 6, 24. Entonces recordemos la filosofía de las fracciones. Siempre vamos a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir fracciones, siempre multiplicando. Lo que pasa es que hay que saber que se multiplica. En la multiplicación de fracciones se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Simplificando, ¿cierto? ¿Qué le podemos sacar al 15 y al 24, Juan Pablo? Tercera. Tercera de 15 es 5 y tercera de 24 es 8. Entonces la respuesta sería 5 octavos. ¿Listo? No tiene más simplificación. Bueno, eso es muy sencillo. Si fuesen 3 o 4 fracciones sería lo mismo. Sería la misma operación. ¿Listo? Ahora, la división. Pasemos rápidamente a la división. En la división de fracciones, entonces tenemos A sobre B dividido C sobre D, ¿cierto? En la división de fracciones hay dos formas, Una se llama multiplicación en cruz, ¿cierto? Sería, estos dos se llaman los extremos y estos dos se llaman los medios, ¿cierto? Entonces multiplico los extremos que son A y D, y los coloco arriba, A por D. Y multiplico los medios B y C, y los coloco como denominador de la respuesta. Y esa es una primera manera, ¿cierto? Otra manera es, a ver, AB dividido C y D lo puedo reescribir así. AB sobre C sobre D. Si yo hago esto, ¿cierto? Recordemos la oreja, recordemos que este se llama el método de la oreja. Este por este serían los extremos, A y D, A y D, A y D. Se colocan arriba, A y D. Sobre los medios, que serían estos dos, B y C, sobre B y C. Y vea que obtenemos la misma respuesta. A sobre D sobre B por C y A sobre D sobre B por C. ¿Listo? Hagamos un ejemplo numérico. Un ejemplo numérico, a ver. Yo tengo 5 cuartos dividido un medio. 5 cuartos dividido un medio, ¿cierto? Entonces, a ver, Isabel Sofía Parada. Utiliza el método 1, o sea, este. ¿Cuánto daría? Ese no lo entendí muy bien. Se multiplica, Luisa, se multiplica. Estos dos son los extremos y se colocan aquí en el numerador. Entonces, sigue conmigo. 5 por 2, 10. 10. Y se coloca acá, ¿cierto? Y estos dos son los medios, ¿cierto? Entonces, 4 por 1, 4. 4. Listo. Y se simplifica. Mitad de 10 es 5 y mitad de 4, 2. Entonces la respuesta sería 5 medios. Ah, ok, profe, ya entendí. Muy fácil, ¿cierto? Sigamos con Juan Pablo. Juan Pablo, si lo hiciera por el método 2. Profe, daría la misma respuesta, solo que tendríamos que multiplicar y ponerlos con el método de la oreja. Perfecto. Entonces sería 5 cuartos dividido un medio. Con el método de la oreja sería 5 por, así. 5 sí, por 5 2 por 2, 10, y 4 por 1, 4. y 4 por 1, 4. Simplificando daría 5 medios. Listo. Juan Carlos Gómez levantó la mano. A ver, activa tu micrófono y pregunta.
si fuera por decir algo, a ver, 3/4 dividido 6, ¿cierto? Uno puede dividir una fracción con un entero, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace en ese caso? En ese caso, se coloca un 1 debajo del 6, ¿cierto? Para convertirlo en una fracción, 6 sobre 1 mismo que es 6, y se aplica el mismo método anterior, ¿listo? Bueno, entonces, ya tenemos las 4 operaciones, suma, resta, multiplicación y división de fraccionarios. En la actividad que les coloco, en la actividad que les coloco, a ver si es aquí, sí, en la actividad 2, que ya debieron haber trabajado parte de ella, aquí tenemos una suma de fraccionarios, de 3 fraccionarios, aquí tenemos una suma y una resta, aquí tenemos una suma y una resta, aquí tenemos ya 4 fracciones, entonces estos 4 ejercicios se hacen por el método que expliqué en el día de hoy, ¿listo? Bueno. Siguiente, aquí tenemos una multiplicación, aquí tenemos una división. Esos 2 punticos me preguntaron mucho qué significaba. Eso es división. Esto es una multiplicación de un entero por una fracción. Aquí la división de un entero por una fracción, lo mismo, se coloca un 1 debajo y se multiplica común y corriente. Aquí es las operaciones combinadas. Aquí hay una suma y una multiplicación. Aquí hay una suma, una resta y la respuesta de esas 2 se hace la división. ¿Listo? Entonces, ya están en capacidad de hacer cualquier ejercicio de estos, ¿cierto? De suma o resta, multiplicación o división. ¿Listo? Ya miramos el método cuando son 3 fracciones. Bueno, seguiría el tema de perímetro y área de figuras planas, ¿cierto? Entonces, aquí le hago una pequeña definición de lo que es un cuadrado, un rombo, un trapecio, lo que es un rectángulo, un romboide y un trapezoide. ¿Listo? Un trapezoide. Bueno. Luego miramos el concepto de perímetros de figuras planas, que simplemente el perímetro es la suma de sus 4 lados, de la longitud de los 4 lados. Entonces aquí les doy 2 ejemplos de un romboide, ¿cierto? Y un trapecio, ¿cierto? Este sería un trapecio. Listo. Siguiente. Bueno, aquí les doy las formulitas de las figuras más comunes, como son el rectángulo, como son el cuadrado, el rombo, el romboide, ¿cierto? El romboide, recordemos que prácticamente puede decirse que es un rectángulo inclinado, ¿cierto? Demos la palabra a David Méndez a ver qué es lo que quiere. 901, que levantó la mano. David Méndez. Sí, pregunta David. Para sumar 2 fracciones se puede sacar mínimo común múltiplo o solo es así como mostró ahorita. Claro, ese método del mínimo como múltiplo es general, ¿cierto? Es general, es para 2, 3, 4, 5 fracciones. Lo que pasa es que algunos, digamos así, para mayor facilidad, utilizan el método de la multiplicación en X para salir más rápido, ¿cierto? Y no demorarse tanto sacando el mínimo como múltiplo y luego amplificando las fracciones y luego sumando y restando, pero igual lo puedes aplicar para 2 fracciones. ¿Listo? No hay ningún problema. Pero Sí. yo lo hice con el mínimo común múltiplo, entonces no hay problema. Ah, si lo hiciste con el mínimo común múltiplo, no hay problema. No hay problema. Gracias. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, el rombo. Entonces, aquí está la formulita para hallar el área del rombo. En el rombo hablamos de diagonal mayor, diagonal menor, ¿cierto? La multiplicación de las 2 diagonales dividido por 2, el área. Bueno, el romboide, les decía que era básicamente un rectángulo, vea que la fórmula es la misma que para el rectángulo, base por altura, solo aquí que la altura no es un lado del rectángulo, no es un lado del romboide, sino que es esta altura, ¿listo? Que hay que calcularla. Seguiría el trapecio.
el trapecio. El trapecio es esta figura, existen varios tipos de trapecio, que ese es el trapecio isósceles, cuando estos dos lados son iguales. El trapecio rectángulo, cuando no existe este lado, sino que es este lado nomás, trapecio rectangular. O sea, un lado se comporta como la altura del trapecio. Y el trapecio escaleno cuando todos los lados son distintos, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de una base mayor, que es esta, una base menor, ¿cierto? Y la altura. Y la formulita es esta, es la semisuma de las bases multiplicado por la altura. Cuando digo la semisuma es sumar las dos bases y dividirlas por 2. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y por último el trapezoide. El trapezoide es la fórmula para hallar el trapezoide sería trazar una diagonal, ¿cierto? La diagonal del trapezoide, que sería esta. Y luego trazar las alturas. Trazar las alturas. ¿Listo? Y le llamamos, calculamos el área de este triángulo de aquí arriba y el área de este triángulo de aquí arriba y luego lo sumamos como base por altura sobre 2. ¿Listo? Que es el área de un triángulo. El área de un triángulo. Miremos a ver qué otras formulitas. Bueno, aquí otra figura adicional que se trabaja mucho en el grado octavo noveno es la circunferencia, ¿cierto? De la circunferencia podemos calcular dos cosas, el perímetro o la longitud también llamada. Perímetro de la circunferencia o longitud. La fórmula es 2pi por r, ¿cierto? Aparece un número que la gran mayoría de ustedes ya han oído escuchar, el número pi, que es el número, digamos, una constante matemática que permite calcular ciertos parámetros en una circunferencia, como son el perímetro y el área, ¿cierto? Entonces, el perímetro es 2pi por r la fórmula y el área es pi por r al cuadrado, ¿cierto? Pi por r al cuadrado. Bueno, entonces ahí ahí les planteo dos ejercicios para hallar el perímetro de una circunferencia de radio 3 centímetros y para hallar el área, ¿cierto? El perímetro da 18.85 y el área da 28,2744 centímetros cuadrados. ¿Listo? Y aquí le planteo una actividad muy sencilla de hallar el área y el perímetro de figuras sencillitas, ¿cierto? Que ustedes tienen la fórmula aquí en la guía, y si no la tienen, la consiguen en internet muy fácilmente, ¿cierto? De cada una de estas figuras. Listo, ahí tienen todas las dimensiones. Bueno, continuemos. Bueno. Aquí tenemos dos circunferencias distintas y aquí tenemos una figura pues al cual le vamos a hallar el área y el perímetro, se convierten en dos rectángulos, se parten en dos rectángulos y se halla el área, ¿cierto? Y para hallar el perímetro se suman todos los lados de la figura. ¿Listo? Bueno. Listo, y el último tema de la guía es la tabla de frecuencias, ¿cierto? Tablas de frecuencias. Las tablas de frecuencias se utilizan mucho en estadística para uno hacer los gráficos y hacer las interpretaciones respectivas de los datos estadísticos. Listo, vamos a leer un poquito sobre las tablas de frecuencia. Listo. A ver, ayúdame, Joan Samuel, con la lectura. ¿Qué es una tabla de frecuencias? La tabla de frecuencias es una tabla donde los datos estadísticos aparecen bien organizados, distribuidos según la circunferencia, es decir, según las veces que se repite en la muestra. En esta tabla se representan los diferentes tipos de frecuencias, ordenados en columnas. La tabla de frecuencia es una herramienta que permite la realización de los gráficos o diagramas estadísticos de una forma más fácil. Muy bien. Siga, veamos un ejemplo. En una urbanización se ha realizado una encuesta preguntando cuántos dormitorios tiene sus viviendas. Los resultados sobre el número de dormitorios por viviendas fueron los siguientes. Bueno, entonces serían estos. ¿Cuántos datos? Miremos cuántos datos. 2, 4, 6, 8, 10.
y 10 serían 20. Entonces, se le preguntó en una urbanización cuántas viviendas tenía cada casa, ¿cierto? Entonces, esta fue la respuesta de cada una de las casas. Obtener la tabla de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas, ¿cierto? Bueno, entonces, vamos a mirar. Entonces dice, obtener la tabla de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Entonces miremos los tipos de frecuencias. Continúa Samuel. Antes de aprender a construir una tabla de frecuencias, debemos conocer los tipos de frecuencias que existen y cómo se calcula cada una de ellas. Existen frecuencias absolutas y relativas, así como frecuencias absolutas acumuladas y relativas acumuladas. Vamos a ver cada una de ellas más despacio. Entonces empezamos con la frecuencia absoluta. Continúa la frecuencia. Samuel, continúa. La frecuencia absoluta es el número de veces que un dato se repite dentro de un conjunto de datos. Se representa como un FI, donde la I corresponde al número de datos. La forma de obtener la frecuencia absoluta no es otra que contando las veces que aparece el dato en el conjunto de datos. La suma de las frecuencias absolutas corresponde al número total de datos, representado por la letra N. Listo. Continuamos aquí en la primera columna. En la primera columna colocamos los valores de los datos, pero sin repetir, ordenados de menor a mayor. En nuestro caso tenemos varios 1, varios 2, varios 3 y varios 4. Por lo que colocamos estos valores una vez en la tabla, dejamos la última fila para colocar el total. Listo. Entonces, lo que aquí simplemente vamos a empezar a construir la tabla de frecuencias, donde X sub Y, yo le aumento un poquito a esto, donde X sub Y lo vamos a llamar los datos. ¿Qué son los datos en este caso? El dato serían el número de habitaciones que hay en cada una de las casas. Entonces, hay casas de una habitación, hay casas de 2 habitaciones, hay casas de 3 habitaciones, hay casas de 4 habitaciones. Entonces, X sub Y siempre son los datos, ¿cierto? Ordenados de acuerdo a la respuesta que queremos obtener de cada uno de ellos, ¿cierto? Estos serían los datos suministrados. Ahora, la frecuencia absoluta, como lo dijo ahí Samuel, F sub I es el número de veces que se repite ese mismo dato digamos así, en la muestra. Entonces, ¿cuántos dijeron de que tenían una habitación? Entonces ya miramos acá. El 1 se repite 6 veces. Entonces, si nos devolvemos los datos y los contamos, el 1 se repite 6 veces. El 2 se repite 5 veces. El 3 se repite 4 veces. Y el 4 se repite 5 veces. Ese se llama la frecuencia absoluta. ¿Listo? La frecuencia absoluta. Entonces, venimos acá y asentamos esos valores acá. 6 veces, 5 veces, 4 veces, 5 veces. El número total, al sumar la frecuencia absoluta, este total siempre nos va a dar el número de datos de la muestra. Recordemos que habíamos dicho que habían 20 datos, ¿cierto? Luego sigue la frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto? La frecuencia absoluta acumulada es sumar cada uno de las frecuencias absolutas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos dijeron que tenían una habitación? Entonces dijeron que 6. Entonces la frecuencia acumulada 6. ¿Cuántos dijeron que hasta 2 habitaciones tenían? Hasta 2 habitaciones. Entonces incluye los que dijeron 1 y los que dijeron 2. Entonces en total, ¿cuántos serían los que dijeron hasta 2 habitaciones? Serían
6 más 5, 11. Entonces aquí sería 11. ¿Cuántos dijeron que hasta 3 habitaciones tenían? 3 habitaciones tenían. Entonces serían los que dijeron 1, los que dijeron 2 y los que dijeron 3. Entonces sería 6 más 5, 11 más 4, 15. Aquí se coloca 15. Eso es lo que llamamos nosotros la frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Entonces vamos a leerla. Juan Pablo, ¿me ayuda? Por favor, Juan Pablo, con la lectura de la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas que se van acumulando hasta ese dato. Es decir, la frecuencia absoluta acumulada de un dato en concreto se obtiene sumando su frecuencia absoluta a las frecuencias absolutas de los datos que son menores que él. Se representa como FI, donde I es el número de dato. Se calcula sumando la frecuencia absoluta de un dato más la frecuencia absoluta del dato anterior. Por tanto, la frecuencia absoluta acumulada del primer dato coincide con su frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada del último dato coincide con el número total de datos. Vamos a obtener ahora la frecuencia absoluta acumulada de cada dato en la primera fila. La frecuencia absoluta acumulada coincide con la frecuencia absoluta, es decir, ambas son 6. Para el resto de las filas, la frecuencia absoluta acumulada la obtenemos sumando la frecuencia absoluta acumulada del dato anterior, del dato de arriba, más su frecuencia absoluta, dato a su izquierda. Por ejemplo, para el 2 la frecuencia absoluta acumulada es igual a 6, que es la frecuencia absoluta acumulada anterior, más 5, que es su frecuencia absoluta, cuyo resultado es 11 para 3, 4 y 5. Se calculan de la misma forma. Perfecto. Entonces ya ahí explicamos cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto? Por ejemplo, en el último, ¿cuántos dijeron que hasta 4 habitaciones? Entonces serían 20, ¿cierto? Porque sería 15, que dijeron hasta 3, más este 5 sería 20. ¿Listo? Ahora sigue la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ¿cierto? Algunos hablan de H sub I o N sub I, ¿cierto? Es lo mismo, minúscula. Entonces, la frecuencia relativa ya es una formulita, ¿cierto? Vamos a mirar esa formulita de que, cómo se calcula esa formulita. Esa formulita simplemente es la frecuencia F sub I, o sea, esta, la frecuencia F sub I dividido N, que es el número total de datos, ¿cierto? Es una fracción. Nos va a dar en decimales. Siempre la frecuencia relativa da un valor entre 0 y 1, ¿cierto? Un valor decimal. ¿Listo? Entonces, simplemente es dividir este 6 entre 20, ¿cierto? 6 dividido 20. Esta 5 dividido 20. 4 dividido 20 y 5 dividido 20. Siempre nos va a dar una fracción. ¿Listo? Entonces, si hacemos esa división, por ejemplo, aquí hay una división. 6 dividido 20, eso da 0.30, ¿cierto? 0.30. Entonces, miremos los resultados de la frecuencia acumulada, ¿cierto? Entonces, como vemos, entonces 6 dividido 20 da 0.3, 5 dividido 20 da 0.25, 4 dividido 20 da 0.20 y 5 dividido 20 da otra vez 0.25. Si nuevamente, si sumamos todas las frecuencias relativas, nos debe dar 1. Si no nos da 1, nos debe dar un valor muy cercano a 1, 0.99, 0.98999. Bueno, ¿por qué sucede eso? Que a veces no da 1 como uno espera que siempre da 1. Porque hay divisiones de fracciones que no son exactas, que son decimales periódicos. Entonces, se pierden cifras, entonces, pero siempre debemos tener en cuenta que eso debe dar 1 o un valor muy cercano a 1. Y por último, la frecuencia relativa acumulada. Bueno, aquí en algunos textos hablan del porcentaje, Entonces, el porcentaje, hacen otra tabla adicional donde hablan del porcentaje, que es multiplicar la frecuencia relativa por 100. Entonces, quiere decir de que esto es si el 0.30 lo multiplicamos por 100, nos daría el 30%, esto nos daría el 25%, esto nos daría el 20%, esto nos daría el 25%. ¿Cómo se interpreta eso? Que el 30% de las personas dijeron que tenían una habitación. Aquí el 25% dijeron que tenían 2 habitaciones.
el 20% dijeron que tenían 3 habitaciones y el 25% dijo que tenían 4 habitaciones. ¿Listo? Eso nos da una idea de porcentaje. Si esta columna la multiplicamos por 100. ¿Listo? Y por último, la frecuencia relativa acumulada es como la anterior, pero aquí ya se suman es la frecuencia relativa acumulada. Entonces sería, para el primer dato sería la misma, 0.30, pero para el segundo dato sería 0.30 más 0.25, eso da 0.55. Entonces, hasta 2 habitaciones, ¿cierto? Existe una frecuencia relativa acumulada de 0.55. Luego, para el tercero sería 0.55 más 0.20 cada 0.75. Y para el cuarto sería 0.75 más 0.25 que da 1. Esta última nuevamente debe dar 1, ¿cierto? La frecuencia relativa acumulada. Y si no da 1, debe dar un valor muy cercano a 1, 0.99998, por decir algo. ¿Listo? Bueno, esta es la manera de construir una tabla de frecuencias, ¿cierto? Yo les doy 2 ejercicios, ¿cierto? Ahí sí que ya está la actividad. Aquí les doy 2 ejercicios, les muestro, ahí creo que hay como 2 videos, les entregué 2 videos donde ustedes deben construir la tabla de frecuencias para estos 2 ejercicios, ¿cierto? Miremos, se pidió a un grupo de personas que indiquen el color favorito y se obtuvo los siguientes datos. Entonces, negro, azul, rojo, negro, azul, azul, rojo. Aquí están todos los datos. ¿Cuántos datos son? Serían 5 por 4, 20. También son 20 datos, ¿cierto? Entonces ya ustedes con estos datos, ustedes hacen la tabla. ¿Cuántos respondieron negro? ¿Cuántos respondieron azul? ¿Cierto? Y construyen las tablas de frecuencia, ¿cierto? Ese sería un primer ejercicio. Un segundo ejercicio es, en una tienda de autos se registra la cantidad de autos Toyota vendidos en cada día del mes de septiembre. Entonces, en el primer día no se vendieron carros, el segundo día se vendió uno, el tercer día se vendió dos, así hasta, me imagino que aquí hay 30 datos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30. Si hay 30 datos, uno para cada día, ¿cierto? Entonces, aquí usted debe hacer una tabla de frecuencias, ¿cierto? Que registre los datos de los Toyota vendidos en ese concesionario, ¿cierto? Bueno, esos 2 ejercicios muy fáciles de hacer. ¿Listo? Bueno, Jair, yo ya estoy como, bueno, todavía tengo tiempecito. Preguntas, muchachos, díganme, tengo 6 minutos más en mi intervención. ¿Alguna pregunta Profe, respecto? Sí, cuéntame. no entendí el punto 2. ¿El punto 2 o la actividad 2? No, el punto 2 de la actividad 4. Perfecto, listo. Entonces, aquí, en una tienda de autos se registra una cantidad de autos Toyota vendidos en cada día del mes de septiembre, ¿cierto? Entonces, aquí lo que te piden es construir una tabla de frecuencias. Entonces, simplemente, entonces en la tabla de frecuencias tiene este formato. Yo lo hago aquí un poquito tosco, pero no importa, para responderle. Entonces, aquí están los datos. O sea, los X o Y. Entonces, ¿cuánto responde? Por ejemplo, 0. Entonces, ese 0 significa que ese día se vendió 0 autos, ¿cierto? Luego el siguiente dato sería 1, que se vendió un carro Toyota. El segundo día se vendió, otro día se vendió 2 carros Toyota. Otro día se vendieron 3 carros Toyota. Otro día se vendieron 4 carros Toyota. Ningún día del mes de septiembre se vendió más de 4 carros. ¿Sí o no? Ningún día. Listo. Entonces ya están los datos. Sigue la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, o sea, F sub I. Entonces, ¿cuántos carros, cuántos días del mes de septiembre no se vendieron carros? Entonces, a ver, este día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días,
7 días, 8 días. Hubo 8 días del mes de septiembre que no se vendió ningún carro, ¿cierto? El que me preguntó, Jerónimo, ¿cuántos días del mes de septiembre se vendió un solo carro? Te ayudo a contar. 1, siga. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7. 6, 7 o 7 días del mes se vendieron un carro y así sucesivamente, listo. Y luego construyes la frecuencia acumulada, que es la F mayúscula, ¿cierto? Luego construyes la N sub I, que es la frecuencia relativa, y luego construyes la frecuencia relativa acumulada y ya está la tablita, listo. Trata de mirar los dos videos que te coloco de ejemplo, donde te dan más ejemplos y trata de mirar las tabletas que acabamos de construir. ¿Ya está bien la duda, Jerónimo? Sí, profe, muchas gracias. Ok, listo. ¿Alguno más tiene alguna otra duda con respecto a las 4 actividades que les asigné en esta guía? La primera es sobre números enteros, suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación, donde debe haber un orden jerárquico donde usted debe realizar esas operaciones, ¿cierto? Primero recuerde que son las potencias y las raíces, luego las multiplicaciones y las divisiones y por último las sumas y las restas. ¿Listo? Si hay signos de agrupación, primero hay que desarrollar los signos de agrupación desde el más interno hasta el más externo. ¿Listo? Esa actividad me imagino que ya la superaron, ya la hizo cada uno. Luego siguen las operaciones de suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Pueden utilizar el método que siempre es multiplicando, ¿cierto? Y utilizar también el método para sumar y restar, el método del mínimo como múltiplo que les expliqué en el día de hoy. Listo, es un método muy fácil. Ahí en la guía está ahí explicado como uno o dos ejemplos. Y yo también les acabé de explicar. Listo. Cristian Osorio levantó la mano. Cristian, bien pueda. Que es más o menos, no entiendo mucho la actividad 3, pues no sé cómo, no entiendo muy bien cómo calcular el área y el perímetro. Profe, yo tampoco. Perfecto, listo. Entonces vámonos un poquito a la actividad número 3. Bueno, entonces aquí presento unas figuras muy sencillas, un rectángulo, un rombo, un trapezoide, un triángulo y este sería un polígono regular, que es el de 5 lados, que es el pentágono, ¿cierto? Calcular el área son formulitas que si usted no la encuentra en esta guía, usted la pueden buscar en internet. Por decir algo, esta formulita yo no la di, ni esta tampoco, ni el área del triángulo, ni el área del pentágono, ¿cierto? Entonces, ¿qué haría yo? Yo me iría para internet y buscaría el área de un triángulo. Entonces, ¿cuál es la formulita del área de un triángulo? Entonces, al área de un triángulo me va a responder el internet, que es base por altura dividido 2, ¿cierto? Que sería la misma área de un rectángulo, pero dividido por 2. ¿Por qué? Porque es que es un triángulo. Un triángulo es la mitad de un rectángulo, ¿cierto? La mitad de un rectángulo. Entonces aquí simplemente para hallar esta área multiplicamos la base, la altura y la dividimos por 2 y ya sería el área. Para hallar el perímetro, simplemente le sumamos los lados, ¿cierto? Hagamos, por ejemplo, este del pentágono. Si me preguntan este del pentágono, ¿cuál es el área de un pentágono? Entonces el internet me va a responder eso. El área de un pentágono es el perímetro por el apotema dividido 2, ¿cierto? Entonces usted tiene que averiguar qué es el perímetro. Bueno, qué es el perímetro ya lo saben hacer, ¿cierto? Ya saben que es la suma de los lados. Si este es un pentágono, entonces sería 7 por 5, 35, ¿cierto? O sea, sumando los 5 lados. Entonces 7 por 5, 35, ese sería el perímetro. El apotema, ¿qué es el apotema? El apotema, ahí está, vea, esta línea verdecita. Es esta línea verdecita. Bueno, permítame un minuto. Esta línea verdecita, entonces simplemente esta línea verdecita es la perpendicular bajada desde el centro
hasta un lado del pentágono, ¿cierto? Entonces, esta distancia sería el apotema. Entonces, simplemente multiplicamos el perímetro por el apotema dividido 2 y me da el área de un pentágono. ¿Listo? ¿Quedó claro la, la de áreas? Sí, Listo, sí, muy bien. muchas gracias. Es simplemente que usted no se aprenda de memoria, sino que usted sepa utilizar bien las fórmulas de área y perímetro. Área es simplemente una formulita que siempre te va a llevar una multiplicación y una división. Y el perímetro es una sumita a los lados del contorno de la figura. ¿Listo? Bueno, Jair, ya creo que es tu turno. ¿Listo? Continúa tú, Jair. Muy Va a dejar de compartir, para dejar de compartir. dale, Juan. Listo. Bien pueda, Jair. Bueno, buenos días para todos. Entonces hoy vamos a trabajar la parte pues de tecnología informática, donde nos habla del Google Drive. Ahí en el Google Drive ustedes tenían que hacer una actividad. Esa actividad ya enseguidita se las voy a explicar para que nos quede claro entonces de qué se trataba. Me imagino que ya muchos han escuchado hablar de la nube. Levanten la manito así los que ya han escuchado hablar de la nube. ¿O qué es la nube? ¿Quién me dice qué es la nube? La nube, pero en informática. ¿Quién me dice qué es la nube? Para almacenar archivos. Muy bien, para almacenar archivos. Elber Guaidó, ¿qué es la nube? Profe, la nube es donde uno guarda los formatos más importantes y ahí se quedan guardados seguros ahí, no les puede pasar nada ahí. Bueno, entonces los dos compañeros nos dieron pues como una definición de lo que entienden por la nube. Bueno, antes de que empecemos a hacer este trabajo de explicarles pues lo de Drive, vamos a hacer lo siguiente. Por favor, van a tomar nota. Cierran los micrófonos, por favor, para que me puedan escuchar. Entonces, yo les voy a mostrar lo que van a hacer, todos bien juiciosos en su computador o en su laptop o en su celular donde estén, van a hacer la actividad. Cuando hagamos esa actividad, les voy a explicar lo de Google Drive, les meto en el Google Drive y les muestro cuál era el ejercicio que tenían que hacer. Es importante que ustedes ya, chicos de octavo y noveno, sepan manejar esa herramienta, todo lo de Google Drive, porque ustedes con el Google Drive pueden hacer muchas cosas. Pueden hacer trabajos en línea, compartirlos con los otros compañeros, por ahí se pueden compartir videos, archivos, etcétera. Ahora vamos a mirar esa explicación. Entonces les voy a compartir acá la pantalla y ahí en la pantalla les voy a mostrar lo que van a hacer. Bueno, vamos a mirar. Vamos a meternos, bueno, en esta página la vamos a utilizar para trabajar cada vez que nos toque tecnología informática, vamos a tener esta página. Esta página es una, como su nombre lo indica, Live Worksheet, lo vamos a utilizar para hacer ejercicios interactivos. Es una hoja interactiva. Entonces, para yo poder montarle las fichas interactivas y que ustedes las puedan hacer, todos nos vamos a registrar. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a meter aquí en mis alumnos. Bueno, acá, por ejemplo, estos chicos son de 11, yo ya tuve clase con ellos, ya ellos se han ido agregando a la página, entonces ya los tengo ahí. Ahora vamos a mirar. Todos ustedes son ciclo 4. Voy a enviarle la invitación.
Entonces, todos por favor van a anotar este código para decirle qué van a hacer ahora. Todos anotan este código que tienen en pantalla. Este que estoy seleccionando aquí. Todos anotan ese código. Código del grupo. Y1, ahí yo les ayudo. Y1, T7, ¿es un 0 o una O? Eso es un 0. 0, YVNN7. ¿Todos lo copiaron? De todas maneras, yo en el chat también ahora se los mando en el chat también, para si cualquier cosa lo tengan ahí. Bueno, entonces todos vamos a tener este código. Este va a ser el código que vamos a utilizar en el grupo. Yo corro aquí. Bueno. Cerremos aquí. Bueno, enseguida les voy a mandar este link. Yo les voy a mandar este link que tengo acá arriba. Miren que se los estoy seleccionando. Ese link se los voy a compartir ya en el chat. Cuando les comparta este link, todos le van a dar registrarse como alumno y van a meter este código. Todos le van a dar registrarse como alumno y van a meter este código. Cuando ustedes hagan eso, yo voy a ir mirando acá a ver si lo están haciendo bien. Si no, ya ustedes cuando terminen la clase lo van a hacer, pero yo sé que todos lo van a hacer bien. Entonces voy a dejar de compartir aquí y les voy a compartir el link. ¿Sí les llegó ya el link, Juan? ¿Vos sí ves el link? En el chat se lo pasaste, en el chat. Sí, pero no me está dando como mandar el... Ya acabé de activar el chat. Bueno. Ahora sí, en el chat. Ponerlo en el chat. No está activado todavía. Ya lo acabo de activar. Bueno. Mira a ver. Nada. Yo si está activado. Creo que sí está activado, sí. Por favor, todavía no coloquen la asistencia. No coloquen la asistencia todavía. No van a colocar asistencia a nadie. Dice Salomé. Pero dice que Salomé no está en la sesión. Que es lo que está mostrando acá. No me está dejando enviar el chat. Cuando habían dicho que no ponen la asistencia, yo la había puesto. Bueno, no me está dando... el chat no te está dando. No me está dando el chat. A ver, yo veo. Es que el profesor Juan Carlos nada más lo tiene para los anfitriones. Lo tiene que poner es para todos. Bueno, entonces lo ahí ya. No, todavía está... Bueno, de todas maneras, entonces ya enseguida les voy a compartir el link. Y entonces, cuando tengan el link, ya saben que todos le van a registrarse como alumno y colocan el código que les acabé de mostrar, que todos lo anotaron ahí. A mí me salís que Salomé Marín no está en la sesión cada vez que voy a escribir, enviar un mensaje. Ya, mira a ver si te da allá, mira si te da allá. No, me salí que Salomé Marín, ¿por qué saldrá eso? No me sé por qué me sale. Profe, a ver si abajito le aparece enviar a. Ahí le das clic y te debe aparecer opciones, le das en todo para que envíe el link a todos. Espérate un momentico, ya lo configuro acá, espérate. Está. Bueno, ahí les mandé el link. Entonces ustedes simplemente le dan clic a ese link y le van a decir registrarse como alumno y colocan el código que les acabé de enviar.
todos van a hacer eso, hacen eso, para ahora al final yo mostrarles si sí quedaron inscritos. Yo ya lo hice, profe, mire a ver. Bueno, entonces vamos a mirar si ya un compañero lo hizo. Santiago Benjumea. Sí, espérate un momentico, Santiago. Bueno, Santiago todavía no me aparece. ¿Y por dónde se tiene que meter uno, Jair? No, ellos simplemente se meten, registrarse como alumno, colocan el código y ya me van apareciendo. Por ejemplo, miren, por ejemplo, los chicos de 11, los de chicos de 11 ya me aparecen acá. Ya. Profe, ¿puede decir otra vez el código? Por eso les dije, anoten. Lo que pasa es que ustedes tienen ese problema. Uno les dice anoten y no anotan. Ese es el código, por favor. Profe. Todos tómenle en un pantallazo o tómenle en una foto al código. Profe, eso me Profe. y no veo cuál es el código. Está en el chat, véalo ahí está en el Zoom. Vea, en la pantalla les estoy mostrando la pantalla, código. apúntelo. Y1T70 YVN7. Bueno, ahí se los voy a copiar también en el chat. Voy a dejar de compartir. Entonces en el chat, Profe. En el chat dice código del grupo, código del grupo. Profe. Ahí ya les mandé el código del grupo. Profe, lo que voy a hacer, mira si le aparece, por favor. Profe. Profe, listo. Sí. Profe, no me quiere dar, no me da para escribir. Bueno, me meto al link y no me deja para escribir. Bueno, después lo haces entonces. Vea, es porque si los mete al link, les va a aparecer, por favor, identifícate. Arribita a la izquierda les aparece acceder como alumno. Ahí les va a aparecer para registrarte. Acceso de alumnos. Acceso a alumnos. Acceso a alumno, ahí les dije, acceso a alumno. Profe, tenemos que registrar ya. Profe, donde dice usuario, ¿qué ponemos? Bueno, vea, por ejemplo, hay estos chicos, vea, ya sean Breiner, Palacio, Cristian Osorio, Dayana, estos son los que se van uniendo. Yo simplemente le digo seleccionar todo y le digo aceptar. Pero, profe, o sea, según esto me dice que ya me registré. Sí, gracias por su registro, por hacer con tu nombre de usuario y contraseña cuando tu profesor o centro educativo apruebe tu cuenta. O sea, Bueno, según listo. eso ya lo hice. Sí, ya lo hizo, pero yo todavía no lo he aceptado. Bueno, entonces voy a dejar de compartir ahí ya. Entonces, cuando terminemos de aquí, ustedes ya, bien juiciositos, miran y se registran. Les voy a mostrarle lo de Google Drive. Entonces, Jair, preguntó un alumno de cuál era el usuario que utilizan ellos. No, ellos no necesitan usuario, ellos simplemente entran con el código. Ellos, por eso yo les mandé ese link. Profe, ellos dicen, para registrarse, si si pide un usuario, una contraseña, un email y el nombre completo. No, entonces lo estás haciendo mal. Lo estás haciendo mal. Profe, a mí me parece registrarse como a alumno. mí también. Sí, a mí también me pareció eso. Hay que poner un correo. También. Chicos, vean, por favor, escúchenme. Me van a escuchar, por favor. Chicos, para registrarse, porque yo les estoy mandando un código, ustedes no necesitan registrarse. Usted simplemente le va a decir registrarse como alumno y ahí él automáticamente le va a pedir el código. Ahí se registra con ese código. Si usted no se va a meter con código, ya se registra como alumno, pero yo le mandé el código para que usted se registre. Ya no lo van a hacer ahora porque voy a continuar con la explicación. Eso lo hacen cuando terminen. Cuando terminemos la clase ya lo hacen. Entonces, por ahora, ya, por favor, todos con los micrófonos apagados para que me escuchen la explicación del Google Drive y el ejercicio que ustedes tenían que hacer. Entonces, les voy a compartir acá la presentación. Bueno, entonces, vamos a mirar aquí lo del Google Drive. Entonces, como su nombre lo indica,
Aquí ya tenemos una presentación y vamos a mirar lo que es Google Drive. Entonces, Laura Daniela Arias, por favor, nos lee la presentación. Sí, profe, yo. Sí, léenos. Profe, es que lo que pasa... No, léenos, por favor, la presentación. Ahora, después, cuando termine, te respondo lo que vas a preguntar. Léeme la presentación, por favor. Es un conjunto de herramientas puestas a disposición por Google para facilitar la vida diaria de quienes necesitan producir, almacenar y acceder contenido en Internet. Permite compartir archivos con otros usuarios, con colaboración en tiempo real, así como el intercambio de mensajes y comentarios de forma sencilla e intuitiva entre los colaboradores. Muy bien, entonces eso es lo que nos permite, Google Drive, facilitar la vida. Entonces, ¿qué nos permite hacer Google Drive? Compartir archivos, nos permite trabajar en colaboración, nos permite hacer cosas en tiempo real, nos permite intercambio de mensajes y así sucesivamente. ¿Qué nos permite Google Drive? Karen Molina, por favor, nos va a colaborar ahí. Karen Molina, activa el micrófono. Señor. Entonces, Google Drive, ¿qué nos permite? Nos vas a ir leyendo lo que va saliendo. Entonces, lee. Almacenar. Muy bien. No, a gestionar. Editar. Compartir todo tipo de archivos en la nube. Bueno, entonces esas cuatro cosas que nos aparecen aquí es lo que nos permite hacer Google Drive. Almacenar información, gestionar información, editar y compartirla. Dayana Agudelo, nos vas a ir leyendo las ventajas. Se acabó el uso de Pendrive. Apaga el micrófono, por favor, el que lo tiene abierto. Bueno, entonces las ventajas, se acaba el uso del pendrive, o sea, nosotros ya no necesitamos utilizar ni el disque, ni la memoria, ni nada, porque ya tenemos un almacenamiento gratuito en la nube. Toda la información se guarda en tiempo real. Nos dan gratis 15 gigas de almacenamiento. Soporta todo tipo de formatos, imágenes, videos, documentos, audio. Es una herramienta de gran utilidad para el trabajo personal y profesional o académico, como lo utilizamos los profesores, algunos. Es multiplataforma. Multiplataforma, ¿por qué? Porque lo puedo utilizar en el PC, en el celular o en la tablet. Sin actualizaciones de programa, se actualiza automáticamente online. Y lo más importante, que es gratis. ¿Qué incluye Google Drive? Que Laura Daniela nos lee, por favor, ¿qué incluye Google Drive? Lo más interesante de Google Drive no es el servicio de almacenamiento de archivos en sí, sino todo el conjunto de aplicaciones que ofrece de forma gratuita a personas físicas o a bajo de precio para empresas. En el mismo lugar puedes acceder a las siguientes herramientas. Gmail, uno de los clientes de Gmail más populares en Internet. Sigue. Documentos, editor de texto similar a Microsoft Word. Hojas de cálculo, editor de hojas de cálculo como Microsoft Excel. Presentaciones, editor de presentaciones de diapositivas como Microsoft PowerPoint. Hangouts, servicio de chat con soporte para audio, video y compartir pantalla. Agenda, organizador de compromisos y tareas personales.
Contactos, organizador de contactos y correos electrónicos. Muy bien, entonces esa presentación nos muestra todo lo que nosotros podemos hacer ahí en Google Drive. Todo lo que nosotros podemos hacer en Google Drive lo miramos ahí en la presentación. Y ahora vamos a mirar entonces en realidad cuál era el ejercicio que ustedes tenían que hacer, que se plantea en la guía de aprendizaje. Les voy a mostrarles acá. El Google Drive. Bueno, entonces aquí yo estoy en mi correo. Este es el correo de Gmail. Me imagino que todos deben de tener un correo de Gmail. Y en el correo de Gmail, en estos 6 botoncitos que me aparecen aquí, es donde yo puedo ver toda la suite de Google. Entonces aquí me aparece la suite de Google. En la suite de Google me aparecen todas las herramientas que él me ofrece. Todas esas herramientas que él me ofrece me aparecen ahí. Entonces aquí tengo YouTube. Yo directamente puedo ir a YouTube desde ahí. Tengo la tienda de Play Store. Tengo noticias. Tengo lo del correo de Gmail. Tengo Google Meet. Tengo contactos. Tengo lo del Drive. Tengo lo del calendario. Tengo lo del traductor. Tengo para fotos, tengo documentos, hojas de cálculos, presentaciones, bueno, todo esto. Tengo esto muy importante, Hangout, que es para hacer videollamadas, también nos sirve como chat. Y este que es el Classroom, que yo me imagino que algunos lo han utilizado ya. Y yo creo que en el colegio vamos a empezar a utilizar lo del Google Classroom. Entonces voy a mostrarle acá lo más importante, de lo que estamos hablando, que es el Google Drive. Bueno, entonces aquí yo estoy en el Google Drive. El Google Drive tiene un icono, este es el icono de inicio, y tiene un título que se llama Drive. Acá tengo una barra, en esta barra tengo una serie de opciones. En esta que dice nuevo, en este signo más, si yo le doy clic aquí se me van a desplegar, se me despliega un submenú donde yo puedo hacer lo que el profesor me estaba pidiendo. El profesor dice en la práctica dice el profesor que cree una carpeta que se llama práctica, creo que es práctica. Entonces usted viene aquí, le dice carpeta y coloca práctica, digámoslo así, y le digo crear. Luego el profesor en esa carpeta, miren que aquí aparece la carpeta, luego el profesor en esa carpeta me dice que cree un documento. Voy a mirar acá. Dice, crea una carpeta que se llame práctica. Luego creo un documento que la carpeta se llama pra y el documento se va a llamar práctica. Entonces me vengo aquí, le doy doble clic en pra, me vengo aquí en nuevo documento, miren que aquí me aparece, y aquí me aparece documento en blanco o de una plantilla. Yo lo voy a crear en documento en blanco, documento en blanco. ¿Cómo dice que se llama el documento? Práctica. Entonces aquí donde dice título, aquí donde dice el título, aquí yo borro y le coloco práctica. Esperemos que borre aquí. Entonces eso era lo que yo les pedía. Ustedes tenían que crear una carpeta y crear este documento. ¿Qué decía? En el documento escribo unas recomendaciones para el profesor. Entonces, usted viene aquí, escribe sus recomendaciones. Cuando ya escriba todas esas recomendaciones, ¿qué decía el profesor? Que ese archivo lo guardara en un documento como que si fuera documento de Word. ¿Cómo lo hago? Le digo, archivo, descargar como Microsoft Word. Eso usted no se lo va a mandar al profesor que califica. Eso no se lo va a mandar al profesor que califica porque ahí sería doble trabajo para el profesor. Usted simplemente lo que va a hacer es tomar un pantallazo de que quede la evidencia de que usted sí hizo eso y lo anexa en su guía.
Como usted mandan en la guía con sus fotos, usted simplemente, yo voy a tomarle el pantallazo a lo que hice para que el profesor vea que yo sí hice la actividad. Eso es lo único que tenían que hacer. No es difícil, esto de Google Drive es muy fácil, chicos. Ojalá lo empiecen a implementar, lo empiecen a utilizar, porque aquí en adelante vamos a utilizar mucho esta herramienta. Por ejemplo, si por ejemplo el profesor Juan le coloca un tema cualquiera, una actividad, y ustedes lo quieren trabajar en grupo, ustedes hacen lo mismo, crean su carpeta, por ejemplo, matemática, crean el tema que el profesor Juan les dejó, colocan el tema aquí y se lo comparten a los otros compañeros para que ellos lo puedan editar. Y cada quien va dando su punto de vista desde su casa. Cada quien va dando su punto de vista desde su casa. No necesitan reunirse, sino es que simplemente todos lo van a hacer en línea. Entonces, espero que cacharreen esto de Google Drive, que se coloquen a practicarlo para que les quede muy claro. Ahora sí nos vamos a ir a las preguntas, dudas y aclaraciones en orden para poderlos escuchar. Empezamos con Laura Daniela. Profe, es que yo intenté entrar a la página, pero primero se me borró como todo lo que copié. Sí. Y lo volví a intentar de nuevo y otra vez se me borró. Y yo de usuario puse el nombre mío y el grado, pero no. Bueno, ahora miramos eso. ¿Quién otro tiene otra pregunta? ¿Quién más tiene otra pregunta? Profe, Sí, por eso cierto que cuando yo entré, usted dijo que ahí mostraba identifíquese cómo. Y sí, no me permitía ahí copiar, por ejemplo, mi nombre y también me identifiqué como alumno y no me permitió. Sí. Entonces yo pensé que también, por ejemplo, el usuario podría ser que el usuario es colocar el nombre y el grado y ahí coloco la contraseña y así daría, ¿no? Bueno, intenta de esa manera, pero yo se las puse más fácil para que no se enredaran. Se las puse simplemente que ingresaran como, registrarse como alumno, colocaran el código y ya. Pero de todas maneras pueden intentar así. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, te escucho. Profe, lo que pasa es que no entendí cómo vamos a hacer esa actividad en grupo. O sea, ¿sí me entiende? No le entendí muy bien. ¿Será que usted me puede volver a explicar, por favor? Claro, claro. Pues ahora no van a hacer ninguna actividad en grupo, pero más adelante les voy a colocar actividad en grupo. Entonces, por ejemplo, yo coloco un tema, digamos, por ejemplo, Internet de las cosas. Entonces, tú vas a crear ese documento que se llama Internet de las cosas y le vas a decir y se lo vas a compartir a tus compañeros para que ellos lo puedan editar. Porque resulta que el profesor dijo que todos los 5 compañeros tienen que colocar su punto de vista de lo que es Internet de las cosas. Pero eso lo haces cuando tú crees el documento y lo compartas. Ok, profe, gracias. Bueno. Profe. Sí. Es que vea, yo me estaba registrando con el código y me aparece que ponga usuario, contraseña y unas cosas ahí, pero no me deja, me pone el nombre en rojo. Me aparece un letrerito. Bueno, de todas maneras yo ahora reviso la plataforma. A ver. Juan, ¿estás por ahí? A las letras. Profe. Le pueden agregar una barra baja, no sé, cualquier cosa. Sí, dime, te escucho. Profe. Te estoy escuchando. Te decía que yo me metí a la página y me decía que el código no existe, que no me deja entrar. Bueno, yo ahora miro y luego intentan. ¿Quién más tiene preguntas sobre lo del Drive? Ya ahí necesitamos parar ahí, que necesitamos para usar la asistencia. Sí, la asistencia para que le habilites el chat. Listo, un momentico, yo les habilito el chat. Lo van a hacer en orden. Yo les digo en qué orden. ¿Listo? Sí, yo les puse ahí en el chat cómo tenían que... ¿Listo? El orden. Entonces, ojo pues. Yo les voy indicando el orden. Profe, una cosita. Asistencia.
801. Arranque 801. Sí, además que no los entregó eso. ¿Y ahora para qué se los entregó? Que no se los entregué, él me lo quitó. 801, ya se metió uno 802. Alan Santiago Carvajal. Pero no me los deje quitar. 801. Ahora, asistencia 802. Arranquen. Listo. Listo. Asistencia 803. Arranquen. Son 3 octavos ya ahí, ¿cierto? 3 octavos. Sí, 3 octavos. Listo, arranque. Asistencia 901. Vea, hay un 801 ahí que se metió. Tomás Jaramillo, Loaiza. Y un 803, Mariana Londoño. Estamos ya en 901. Tienen que estar alertas cuando les toca. Listo, asistencia 902. Arranquen. 902. Profe, los que ya pusimos asistencia nos podemos salir. Sí, ya se pueden Sí, retirar. claro. Sí, ya. 902. Chao, profe, muchas gracias por la clase. Ok, Chao. con gusto. Chao, profe, muchas gracias por la Sí, clase. profe. Dios lo bendiga, muchas gracias. No, hombre. Tan bonito. Chao. Mosquera, lindo Mosquera. Adiós, pues. Chao a todos. Asistencia 903. Arranquen. Profe. Sí. Profe, es que yo tengo una duda. Chao, profe. Gracias por la clase. Chao. Ok. Yo tengo una duda con el taller de Mosquera, se me matemáticas. pilla. Y entonces, pues yo no le puedo preguntar ahorita porque es que en internet mi casa está muy malo y no había podido entrar. Entonces, para ver si ahorita le puedo preguntar por el interno. Sí, claro, claro. Sí, profe, bueno, muchas gracias. No, sí, por el interno me puede preguntar. Claro. No, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Con gusto, Juan José. Chao, profe, feliz día. Chao. Como dijo Andrea, me despido. Chao, profe. Chao. Yo creo ya, Juan, que ya como que. Listo, ya. Dale, Juan. Ya Diana ya la vi. Hasta luego. Hasta luego. Diana, ya tú te encargas, ¿listo? Sí, ya necesito terminar la reunión para poder empezar el otro ciclo. Bueno, Listo. chao. Chao, Diana. Chao. Del 22 al 24 de febrero, consentimiento. Chao. Aquí en el piso. No nos han dañado.